Mi nombre es Claudio Retamales. Soy chileno, de Quilpué, un tipo común y corriente. ¡Fuera! Aunque todos me conocen como Klaus. Hace 8 años comencé a subir contenido a YouTube y después de más de 500 videos y 150 millones de reproducciones, me convertí en youtuber. Viajo por Chile y el mundo, buscando las historias a las que casi nadie presta atención. Voy solo con mi cámara, mis pies y mis ojos, dispuesta a conocer todo lo que todavía no se ha dicho. Hijos de la Pachamama, recorramos juntos nuestro país. Bienvenidos a Chile en los ojos de Klaus. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? El día de hoy estoy en un lugar en donde pasan más cosas de las que parecen. Me encuentro en la desembocadura del río Biobío. Y es que fíjense, acá tenemos el mar, tenemos el agua salada y se junta con el agua dulce, con el río Biobío, que es gigante, parece un lago. Y es que es uno de los ríos más importantes de Chile, el segundo más largo que tiene el país, y durante siglos fue una frontera natural. No es solo donde se encuentra el agua dulce con el agua salada, sino que durante siglos se encontraron diferentes culturas, diferentes economías, como también diferentes estilos de vida. Y es que todo esto fue clave para que con el paso del tiempo este lugar se transformara en uno de los polos industriales más importantes del país. Es por eso que en este capítulo vamos a intentar entender cómo fue que ocurrió esto, cómo fue que esta zona pasó a ser una de las más importantes en el desarrollo económico del país. Pero para entender cómo sucedió esto, debemos partir con una historia que nos lleva a conocer una momia egipcia. ¿Cómo una momia egipcia? Nada que ver. Pero sí, hay una momia egipcia en este territorio. Y en este capítulo se las voy a mostrar. Así que nada, acompáñenme a un nuevo capítulo de Chile en los ojos de Klaus. Aprovechando que estoy aquí en la desembocadura del río Biobío, quiero que entiendan bien la importancia de este sitio. Pero para eso debemos retroceder varios siglos atrás, cuando aquí no existían ciudades, carreteras, ni tampoco industrias. El río Biobío era importantísimo, ya que era un río largo, un río caudaloso y muy, pero muy difícil de cruzar. Y es que no solamente estructuraba el territorio, sino que también marcaba diferencias culturales como también diferentes estilos de vida. Y es que en 1544 los primeros exploradores españoles llegaron por mar a este lugar. Y pocos años después, en 1550, Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Concepción, muy cerquita de donde estamos ahora. Pero esa fundación no fue el inicio de una ciudad tranquila, sino que fue el comienzo de uno de los conflictos más largos de América Latina. Y hablo de la llamada Guerra de Arauco. Y es que durante más de un siglo, españoles como también mapuches se enfrentaron por este territorio. No fue una guerra puntual, sino que fue un proceso largo de batallas, de conflictos, de asedios, como también de resistencias constantes. Y el Biobío que tengo a mis espaldas, a la larga terminó transformándose en algo mucho más importante que un río. Se transformó en una frontera. Al norte teníamos el mundo colonial español, mientras que al sur teníamos el territorio mapuche, que logró mantener su autonomía por siglos. Es por eso que a esta zona se le comenzó a llamar así, como la frontera.
ya que era un lugar que no solamente separaba territorios, sino que separaba también formas de entender el mundo. Pero después de más de 100 años de guerra, la intensidad disminuyó y en lugar de enfrentamientos constantes comenzaron a establecerse relaciones más complejas, como comercios, acuerdos y encuentros diplomáticos. Pero el carácter de este lugar ya estaba marcado, porque el Biobío no solamente fue un paisaje, sino que también fue una frontera. Como sabrán, las fronteras siempre han sido lugares de intercambio, de mucho comercio, de animales, de muchas cosas que van de un lado para el otro. Y de esto muchas veces les hagan provecho personas que les gusta la platita. Justamente ahora quiero hablar de una de esas personas. Hablo de uno de los millonarios más grandes de la región y una persona que no solamente tuvo dinero para él, sino que contribuyó mucho para que la región creciera. Para poder contarles esta historia tenemos que ir a un parque que está muy cerquita de donde estoy ahora. Ya logro darme cuenta que hay un letrero muy bonito que nos da la bienvenida al parque. Dice, bienvenidos al Parque Museo Pedro del Río Sañarto. Bueno, ya estaba impresionado con el paisaje que es muy bonito aquí en Concepción y ahora me encuentro con este letrero que también nos da la bienvenida al parque. Así que lo vamos a conocer ahora. Para mí, amigos, es un privilegio poder visitar estos lugares. Un parque muy, pero muy bonito, como se pueden dar cuenta hacia abajo. Da tranquilidad, da paz, dan ganas de quedarse a vivir aquí. Un lugar realmente histórico e importante aquí en la región y te contaré por qué es una historia impresionante. Y miren, amigos, qué hermoso este bosque. Es un bosque centenario. Fíjense, nos encontramos hasta con árboles gigantescos que tienen hasta liana. Liana como las que usaba Tarzán, algo así. Estamos como en una selva, pero de puros árboles. Un lugar súper bonito que tiene un sendero en donde la gente puede venir a caminar, puede venir a desconectarse. Y es distinto a todo lo que vemos siempre. Como la ciudad toda ajetreada, aquí es como un lugar distinto. Por lo que me contaban aquí, igual este bosque es llamado como bosque siempre verde, porque independiente de la época del año, siempre está verde, nunca se caen las hojas. Justamente ahora estamos en otoño y se pueden dar cuenta que está todo verdecito. Psst. Miren, aquí nos encontramos con Capuchina, quien tiene su traje. Es como la guía que me va guiando en estos momentos. Miren, aquí está Capuchina y quiero que se fijen, no sé si logran ver, pero está todo verde excepto una florcita roja. Y esa florcita roja que vemos acá es una flor endémica de Chile que solamente se da en este territorio. La flor nacional, el copihue. Miren, ahí está colgando. Qué hermosa. Y miren, por el sector de acá nos encontramos con una parte de la naturaleza a la cual hay que tenerle mucho respeto. Y ustedes dirán, ¿cuál es, Claux? Es este arbolito llamado litre. Mi mamá siempre me dijo que hay que saludarlo, si no te puede dar el litre. Y es que algunas personas se enronchan por completo, les da un tipo de alergia. Y es que el litre es cosa seria. Por eso siempre hay que saludarlo y pedirle permiso. Así que, permiso, señor litre, vamos a seguir caminando. Pero nada, con todo el respeto posible, ya que, aunque no lo crean, a muchas personas le hacen muy mal el litre. Pero lo que vemos aquí no siempre fue así. Este territorio formó parte del Fundo Hualpén, una propiedad privada que perteneció a uno de los personajes más singulares que tiene la región. Y hablo de un hombre que nació aquí en Concepción en 1840 y que terminó convirtiendo este lugar en un sitio totalmente distinto a lo que se vería en el sur de Chile. Y hablo de Pedro del Río Sañarto. Y si uno quiere entender quién fue, hay que partir por algo bien en concreto. Y es que Pedro del Río no fue un explorador clásico, tampoco fue un científico ni un militar, sino que ante todo fue un hombre de negocios.
y es que durante la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto en el que Talcahuano, como también Concepción, comenzaban a consolidarse como un eje comercial importante en la zona sur, él participó en actividades agrícolas y comerciales que le permitieron acumular una fortuna considerable. Fue parte de una élite social que supo aprovechar el crecimiento económico de la zona, de esta frontera que les hablaba recién, que poco a poco comenzó a ser parte importante en nuestro país. Y como muchos jóvenes de su época y de su posición social, tuvo acceso a una educación buena. Pero su formación no solamente fue académica, sino que desde temprano se vinculó al manejo de tierras, a la administración de propiedades y a las actividades productivas que movían la zona. Pedro del Río se movía en los negocios de manera muy ágil, como un pez en el agua. Mientras creaba su fortuna, también encontró el amor. Se casó con Ana Rosa Serrano, quien pertenecía a una familia acomodada de la zona central. Con ella terminó formando una familia. Todo parecía perfecto, pero la verdad es que no era tan así. Pedro del Río logró construir una buena situación económica. Pero hay algo que el dinero no siempre resuelve, ni en el siglo XIX ni tampoco hoy en día. Y hablo de las tragedias. Y eso fue lamentablemente lo que a él le pasó. Perdió a su esposa. Al día siguiente perdió a uno de sus hijos. Y al día siguiente perdió a otro de sus hijos. Y desde ese momento su historia cambió completamente, porque para entender qué tiene que ver una momia egipcia con don Pedro del Río, primero hay que dimensionar la magnitud de su tragedia. Pero los detalles se los contaré cerca de aquí, en el Cementerio General de Concepción. Hemos llegado al Cementerio General de Concepción, un lugar creado en el siglo XIX, luego de que se dejara de enterrar a las personas en las iglesias. Aquí descansan las personas más importantes de la región y dentro de ellas está Pedro del Río Zañartu. Y quiero buscar el lugar en donde descansa para mostrarles su tumba, como también contarles su importante historia. Ahora amigos, yo sé que quizás su ansiedad se lo esté comiendo y preguntándose, ¿pero qué fue lo que pasó, Klaus? Sé claro, anda al grano. Y sí, la verdad es que estamos hablando de tiempos en los que una simple enfermedad que el día de hoy es tratable, en aquellos tiempos era algo terrible, que podía arrasar con familias completas en cuestión de días o semanas. Y lamentablemente eso fue lo que sucedió aquí. Y es que la difteria, una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se transmite por el aire, afecta principalmente las vías respiratorias, como también la garganta. Y justamente en el siglo XIX la difteria era una enfermedad mortal, una enfermedad también muy común y que lamentablemente arrasaba con la vida de las personas. Y lo más terrible de todo es que no existían antibióticos, no existían vacunas y los tratamientos eran altamente limitados. En ese contexto, un brote podía propagarse rápidamente dentro de una misma casa, especialmente en los niños. Y no era extraño tampoco que una familia se viera afectada en un corto periodo de tiempo. Por eso, en esa época, la difteria no era solo una enfermedad, sino que era una amenaza de muerte. Y poniéndonos en el contexto de Pedro del Río Zañartu, las fuentes confirman de que la enfermedad se habría llevado la vida de su esposa, como también de sus dos pequeños hijos. Y si no me creen, vamos a ver el mausoleo de Pedro del Río Zañartu, que debería estar por acá cerca, para que confirmemos de que todo lo que digo es cierto. Y hemos llegado, amigos, les presento el mausoleo de la familia del Río.
Y es que fue construido a finales del siglo XIX con mármol de Carrara. Es un material de alto valor que ocupan casi siempre, bueno, en ese tiempo ocupaban en las funerarias europeas. O sea, estamos hablando de algo no tan barato. Si se dan cuenta, aquí tenemos a don Pedro del Río Zañartu. Es una imagen a escala de él, o sea, igual por lo que me doy cuenta no era tan alto. Si se dan cuenta en su cara, la verdad es que se nota que está bastante triste. Acá podemos confirmar que muchas veces el dinero no compra la felicidad. Y obvio, si este monumento se lo hizo a las personas que más amó en vida. Ahí tenemos a su familia, su esposa, como también sus dos pequeños hijos, quienes perdió lamentablemente. Y es que, amigos, yo no sé si existirá algo en la vida más triste, más doloroso que perder a toda la familia. Y es que algo también que me llama mucho la atención es que miren la vestimenta que tenía don Pedro del Río. Y tenía una toga romana, pero no está con chalas como veríamos quizás a Jesús en esos tiempos, sino que está con zapatos como zapatos elegantes. Mientras que en la parte de arriba vemos a su esposa con la mano como sujetando algo. Me explicaban aquí en el cementerio que durante un terremoto se cayó una cruz que ella sujetaba en sus manos. Claro, el tiempo ha pasado y el día de hoy aún perdura aquí lo que es monumento nacional, porque aunque no lo crean, la tumba de don Pedro del Río es considerado un monumento nacional. Es que de verdad, estando aquí es realmente hermosa y se nota lo que él quería plasmar en este lugar. Y es que miren lo que nos dice aquí, los tres a la vez, Pedro del Río. Este recuerda a la familia, su idolatrada esposa e hijitos, fallecidos el 18, 19 y 20 de febrero de 1880. Rosa Serrano del Río, a la edad de 25 años, mientras que abajo dice Ana Rosa del Río a la edad de 4 años y Pedro del Río, su hijito más chiquitito, a la edad de 2 años. Así de terrible fue que don Pedro del Río mandó a construir este monumento allá en Europa, en uno de sus viajes. Y quizás me estoy adelantando un poco a lo que fue su historia, pero te voy a contar ahora qué fue lo que hizo don Pedro del Río Zañartu luego de vivir el peor momento de su vida, aquel 18, 19 y 20 de febrero de 1880. Pedro del Río Zañartu jamás se repuso, simplemente aprendió a vivir con el dolor. Lo que él hizo fue que a finales del siglo XIX comenzó una serie de viajes por el mundo. No fue solamente uno, sino que fueron varios. En esos viajes hace algo específico y es comenzar a recolectar objetos. La idea de él era intentar tener la mayor cantidad de artefactos, de piezas de distintas culturas, para así con el tiempo poder tener una colección única. Como les digo, era difícil para cualquier persona viajar por el mundo, pero él también pensó en sus vecinos de Concepción, pensó en las personas que se le hacía difícil viajar, por lo que intentó hacer como una especie de museo. Y es una colección que hasta el día de hoy está aquí y se encuentra en Hualpén y está al alcance de todos. Pero antes de ir a ese sitio, quiero mostrarles otros lugares interesantes que hay en el Cementerio General de Concepción. Así como la escultura de don Pedro del Río Zañartu, que es monumento nacional aquí en el cementerio, hay diferentes monumentos nacionales también acá. Por ejemplo, la que tenemos acá, que sería Amalia Castellón. Lo impresionante de esta tumba es que fue hecha por Nicanor Plaza, un escultor súper famoso en la época. Y lo más impresionante de todo, ustedes quizás digan, pero claro, sí es una imagen como cualquier otra en cualquier cementerio, pero no. Aunque no lo crean, han intentado escanearla, le han intentado hacer estudios y se dan cuenta que cuando intentan verla desde la perspectiva desde arriba, cambia absolutamente. Digamos, no es lo mismo verla desde acá abajo que ponerte al frente de ella, porque se va a ver un poco más deforme, con la cabeza más grande. Nicanor Plaza la hizo con la intención de verla desde donde ustedes mismos la están viendo ahora. Desde este punto, si la vemos desde acá está perfecta, pero si tomamos otro ángulo vamos a ver que la imagen cambia.
Y esto hace que la tumba de Amalia Castellón sea distinta a todas las demás. Por algo es considerada monumento nacional y está aquí en el cementerio de Concepción. Otro monumento más que me mostraban aquí en el Cementerio General de Concepción es la de don José María de la Cruz y Prieto, una persona que luchó junto a Bernardo Higgins en la Guerra de la Independencia, pero también fue importante en la Guerra de las Provincias para intentar hacer de que Concepción fuese la capital de Chile. Pero finalmente se dan cuenta que Concepción no fue la capital de Chile, sino que Santiago. Lamentablemente perdió, y se dice que perdió por caballero, por ser noble, ya que al bando contrario se les mojó la pólvora y él podría haber aniquilado al bando contrario, pero decidió darles tiempo y decirles, pucha, no, recupérense, peleemos los dos a la par, no voy a arrasar con ustedes si están en otras condiciones. Y lamentablemente eso lo hizo perder, cambió todo el futuro de Chile, cambió la capital, cambió todo, pero acá tenemos al general José María de la Cruz y Prieto. Esto sería su mausoleo, que por lo demás está bastante antiguo y si se dan cuenta tiene muchos, pero muchos simbolismos. Por ejemplo, arriba tenemos una antorcha dada vuelta, también más arriba tenemos como un casco romano por lo que logro ver. Si lo miramos por acá tenemos una pequeña puerta con una estrella, con flores también, se nota que hasta el día de hoy lo recuerdan. Y es un monumento muy, pero muy bonito, que se los muestro porque es parte también de los monumentos nacionales que tiene aquí el Cementerio de Concepción. Imagínense que en Concepción hay como 15 monumentos nacionales y aquí en el puro cementerio hay 8. Dentro de eso está el del general José María de la Cruz. Amigos, acá hay un monumento que me llama mucho la atención. Es la tumba de don Manuel Zañartu Opazo. ¿Quién es él? Bueno, para la época era como un Alexis Sánchez, como un Arturo Vidal, conocido en todo Chile, y es que luchó en la Guerra de la Independencia. Por lo tanto, era una persona muy importante. El problema era otro, y es que él tenía un amante. Poco antes de morir, el obispo le recomendó de que se fuese a su casa con su esposa, porque como estaba con la amante, en caso de fallecer no iba a poder hacerle la extrema unción, que es como una ceremonia para que puedan enterrarlo posteriormente en el cementerio católico. Finalmente murió, pero murió en la casa del amante, por lo que el obispo no quería que lo enterraran acá. Pero como era tan conocido, era tan querido por la gente, era un héroe de la independencia, finalmente la gente igual vino y lo enterró acá. El obispo, al día siguiente, al darse cuenta que lo habían venido a enterrar igual al cementerio católico, decidió levantar un muro que recorría todo esto y justamente este mismo pasillo, separando el cementerio católico, que sería el de acá, con el cementerio de los disidentes, que sería el sector de acá. Finalmente, cada uno se salió con la suya y aquí descansa hasta el día de hoy don Manuel Zañartu Opazo. Y no crean, amigos, que me olvidé de lo que les prometí, mostrarles en este capítulo una verdadera momia egipcia y de cómo llegó a Hualpén. Pero antes de irme del cementerio les quiero contar otra historia, la de un gran mausoleo que por los terremotos se cayó y quedó para siempre así, ladeado. El cementerio de Concepción, amigos, es muy, pero muy bonito, todo verdecito, tiene muchas hojitas por todas partes, pero también tiene partes bastante interesantes y llamativas. Por ejemplo, este sector antes estaba lleno de mausoleos, acá se supone que había uno, por acá había otro, pero el 2010, luego del terremoto del 27 de febrero, algunos de ellos cayeron. Miren, el de acá también está como con peligro de derrumbe y seguramente acá había otro que se cayó. Pero hay uno que se cayó y quedó allí para siempre. Se terminó transformando a la larga en monumento nacional. Y hablo del monumento caído que estoy viendo para allá. Un mausoleo que quedó tal cual. Lo dejó el terremoto, fíjense. Y lo mejor es que lo mantuvieron en el tiempo. Se nota que está pintadito y aún así terminó transformándose en monumento nacional.
Fíjense cómo quizás de las tragedias, de los problemas, se puede transformar en algo bonito también. Miren, fíjense, esta quizás era la puerta al mausoleo. Hoy en día ni punta y codo entro al mausoleo. Pero este mausoleo tiene que haber tenido sus dueños. Claro, ahí está Herminio González Burgos, Batallón Cívico Movilizado de Concepción. Ah, claro, aquí está el nombre más gigante, no me había dado cuenta. Herminio González y su esposa descansan aquí. La parte de arriba se derrumbó, al final se transformó en monumento nacional, pero sus cuerpos deben estar abajo aún. A la larga, esto sería nuestra Torre de Pisa, aquí en Chile. Antes de continuar con la historia de Don Pedro del Río Sañartu, quiero traerlos a otro lugar, un lugar donde existió en algún momento una ballenera, y hablo de Caleta Chome, el lugar al cual precisamente ahora estoy llegando. Es una bajada muy pronunciada, rodeada de árboles, pero ya comienzo a ver el mar por allá y algunas casitas. Es como un pequeño pueblo, por lo que me doy cuenta. Estamos en la península de Hualpén, dentro de la bahía de San Vicente. A unos pocos kilómetros de Talcahuano, podemos encontrarnos con los vestigios de lo que fue en algún momento la ballenera de Caleta Chome. Hasta el día de hoy hay personas allí que están trabajando, no sé si sacando mallas. Ah, no, están cortando un árbol, nada que ver con la caleta, pero están ahí. Tiene muchísimas curvas por todas partes y es muy angosto. Y acá suben y bajan autos, entonces igual eso es complejo. Pero allá les voy a contar bien cuál es su historia y el por qué es tan importante también para la región como también para todo Chile. Amigos, ya hemos llegado a un punto importante. Por lo que me doy cuenta, centro de buceo, dice allí. También tenemos un negocio de helados por acá y está lleno de cosas. Y por allá está la ballenera. Miren lo difícil que es doblar, incluso tengo que volver a retroceder, si no paso volando para allá hacia el mar. Miren, estoy justo doblando en un negocio llamado Negocio Miguelito. Y no es el Miguelito del Morandé con compañía, sino que el negocio acá se llama Miguelito, quizás en honor a la persona que vive acá llamada Miguel. Empanadas fritas también venden por acá, por lo que me doy cuenta, sopaipillas, 3 por 1000. Está barato. Acá llegamos a lo que vinimos, chiquillos. La Caleta Chome, totalmente destruida, pero como les digo, fue algo muy importante. Hemos llegado. Hoy en día se ve un lugar tranquilo, pero durante gran parte del siglo XX fue un lugar muy importante para la industria ballenera en Chile. Y es que la caza de ballenas no era una actividad menor, sino que era más bien una industria. Miren, en este letrero que tenemos acá podemos ver Ballenera Trinidad, Caleta Chome, familia Macaya, funcionó desde 1951 a 1983. En este preciso lugar, amigos, funcionó la planta ballenera de la familia Macaya, una empresa chilena que desarrolló esta actividad durante el siglo XX, en un momento en que la demanda de este producto seguía siendo muy alta a nivel internacional. Y es que la elección de que sea aquí en Chome no es casualidad, cercana a rutas marítimas y con acceso directo al mar abierto. Fíjense acá las imágenes, tremendas ballenas. La persona aquí parece una pulguita, esta, miren, el perrito parece un piojo comparado a esa tremenda ballena. Miren el sector de acá, la mitad parece un pescado, pero si te fijas en las personas te das cuenta que no es un pescado, es un pescadote, una ballenaza. Por acá, por lo que logro ver, son personas cortando con una sierra, al parecer, un pedazo de ballena, y aquí los barcos balleneros con cetáceos cazados, dice aquí. Ah, claro, ahí van. El sol no me deja ver muy bien, pero es lo que tenemos de imágenes, lo que tenemos afuera de este tremendo lugar.
Las ballenas primero eran cazadas en alta mar por embarcaciones especializadas. Se decía que se procesaba todo en una pequeña isla que hay al frente, pero que el negocio iba tan bien que les convenía más instalarse aquí. Las ballenas eran remolcadas hasta este punto. Luego, que estaban aquí, eran subidas por rampas y procesadas en tierra. Y es que este tipo de instalaciones podía emplear decenas de trabajadores de manera permanente y mucho más en las temporadas de mayor actividad. Y es que la planta funcionó durante varias décadas del siglo XX, formando parte del desarrollo industrial de la zona. Y por lo que dice aquí, dice no ingresar, peligro de derrumbe. Bueno, entonces podemos verlo desde acá solamente. Pero sí podemos rodearla y ver quizás dónde llegaban las ballenas. Me imagino cómo era la hediondez. Si un pescadito se pone hediondo, imagínense un par de ballenas en este lugar. Y es que de cada ballena se aprovechaba todo. Miren, hasta el día de hoy aquí nos encontramos con una cadena oxidada, pero es una cadena gigante. Quizás piensen que es chiquitita, pero miren mi mano. Es prácticamente la mitad de la cadena solamente. Impresionante. Lo más probable es que con esto amarraban a las mismas ballenas. Que miren, si nos vamos a este sector de acá, claro, hoy tenemos aquí un bote pesquero, pero en aquel momento este sector es por donde subían mediante cadenas a las ballenas. De a una las subían por acá y las iban a procesar en la parte de arriba. Y es que, como les digo, de la ballena aprovechaban absolutamente todo. La grasa la transformaban en aceite, que se usaba como combustible, como lubricante industrial y también era usada para lámparas mineras. La ocupaban para hacer pinturas, para hacer jabones, aprovechaban hasta la carne, aprovechaban hasta los huesos para hacer harina, como también para otros subproductos. Es que, como les digo, a las ballenas en este lugar les sacaban literalmente el jugo, aprovechaban 100% al animal. Hoy, menos mal que solamente tenemos botes por este sector. Claro, miren, acá tenemos otros botes más, San Vicente. Hoy simplemente se ve un lugar vacío, un lugar lleno de vegetación, pero en algún momento aquí hubieron mamíferos. Ni me imagino cómo corría la sangre por este lugar. Ballenas enormes que sienten, obviamente, y que sufrieron en este lugar. Lo más probable es que todas llegaban ya muertas, pero aquí es donde se cortaban, aquí es donde se les sacaba hasta el último jugo que tenía la ballena. Pero esta industria finalmente no se sostuvo en el tiempo. La sobreexplotación de ballenas, la disminución de las poblaciones y los cambios en las regulaciones internacionales hicieron que la actividad dejara de ser viable. A eso también se sumaron cambios en la industria, con la aparición de nuevos materiales que reemplazaron el uso del aceite de ballena. Y fue así como en el tiempo el lugar fue quedando en el olvido hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. Miren, es prácticamente parte del cerro. La vegetación se ha apoderado del lugar, en realidad ha recuperado lo que era suyo. Y así este lugar quedó totalmente abandonado, gracias a Dios. Fíjense este sector de acá. Las moras hacen imposible que yo pueda recorrer este sitio. Me pincharía entero. Créanme que estar aquí y saber un poco la historia te traslada en la época. E incluso, no sé si estaré psicoseado, no sé, pero siento el olor a pescado. Quizás es de pescado chico, quizás que el olor de las ballenas quedó impregnado en este lugar. No lo sé, la verdad, pero eso es lo que siento estando aquí. Pero esta historia, amigos, hay que mirarla con su contexto. Entender que durante gran parte del siglo XX la caza de ballenas era visto como una actividad legal, tanto en Chile como también en todo el mundo. En esa época no existía el nivel de conocimientos que tenemos hoy sobre las ballenas. No existía un monitoreo real, no existía un conocimiento sobre las poblaciones de ballenas y se veía como que era un producto inagotable en el mar. Se decía, el mar es gigante, deben haber millones de ballenas, así que matemos nomás. Por eso, lo que hoy vemos como un problema, en ese tiempo era parte del desarrollo, para mejorar la economía, para mejorar la industria, y era bien visto en la época. Hay que ponerse siempre en los zapatos de las personas que vivieron en aquella época para entender la historia.
Gracias a Dios, el día de hoy ya pararon con todo eso. Como que da igual un poco de tristeza y un poco de pena estar acá. Para mí es uno de los lugares más tristes que tiene Concepción. Ahora quizá, amigo, todo comienza a tener más sentido del por qué podría existir una momia egipcia en Hualpén. Quiero que miren a mi derecha, con lo que nos encontramos aquí. Son las osamentas de un cachalote, me refiero a una ballena gigante. Lo más impresionante de todo esto es que no está precisamente en Caleta Chome, sino que está en el patio de la casa de la persona que el día de hoy hemos conocido. Y hablo de la casa del señor Pedro del Río Zañartu. Es una casa gigante que el día de hoy se transformó prácticamente en un museo, ya que aquí están todas las cosas que él fue recolectando en todos sus viajes por el mundo y los podemos ver acá. Viendo su tremenda casa, me da la sensación también que don Pedro del Río era algo así como el Farcas de la época, un poco más excéntrico quizás por todos sus viajes y por todo lo que coleccionó a través del mundo. Pedro del Río donó completamente a la ciudad de Concepción su fundo en Hualpén, el lugar donde precisamente estamos ahora. Son más de 500 hectáreas. Y es que incluida también estaba su casa, la que está a mis espaldas. Se dio terrenos a sociedades de obreros y es que el objetivo que él tenía era que estos obreros pudieran establecerse y formar barrios propios dentro de la ciudad. E incluso hasta el día de hoy aquí existe la población Pedro del Río Zañartu. Donó dinero al Regimiento de Concepción, como también ayudó a instituciones benéficas, muchas de ellas también vinculadas a la iglesia. También formó parte de los apoyos privados para la creación de la Universidad de Concepción, por allá en 1919. Lo más visible que tenemos de Pedro del Río Zañartu es su propia casa. Y es que miren, amigos, si es que vemos la casa desde acá afuera, se ve bastante bonita, llena de palmeras, parece, no sé, una casa de otro país, pero no, está acá mismo en Hualpén y es la casa de don Pedro del Río Zañartu. Es como simulando una casa colonial, lo único que no está hecha de adobe. Si la hubiesen hecho de adobe, créanme que lo más probable es que ya no existiría. Esta está hecha de madera, de pellín, y es de por allá de 1870, de antes de la Guerra del Pacífico. Al ingreso del museo nos recibe aquí una imagen del sargento Aldea. Y es que imagínense un lugar que tenga más de 6.000 objetos de alrededor de todo el mundo. Si en algún momento quieren conocer el planeta y las cosas más llamativas de las culturas, creo que don Pedro del Río de Zañartu le hizo un adelanto bien importante, ya que aquí vamos a encontrar cosas de todo el planeta. Son colecciones de África, de Asia, de Europa, como también de distintos países de América. Y lo abrieron en el año 1938. Para que se hagan una idea, don Pedro del Río de Zañartu falleció en 1918 y este museo lo abrieron en 1938. O sea que don Pedro del Río tenía muchísimas de estas cosas en su propia casa. Permiso, lo primero que logramos ver al entrar son cuadros de las personas de la familia, obviamente. De la persona que hemos hablado todo el rato es aquí, don Pedro del Río Zañartu, como nos dice este letrero, y acá lo tenemos. Fíjense, ahí está con su barba gigante y por acá tenemos a Francisca de Zañartu, madre de Pedro del Río. Miren, creo que esta es una de las fotos más geniales, ya que aquí nos encontramos con don Pedro del Río Zañartu viajando en tren, quizá en qué lugar del mundo. Mientras que aquí vemos que hay niños posando a la cámara, mientras don Pedro del Río no está ni ahí, está mirando para otro lado. Miren, si se fijan en el sector de acá tenemos otra imagen de don Pedro del Río Zañartu. Ahí está sentadito en su sillón y está justamente en esta casa, está en su casa. Por lo que lo logro ver aquí, registro fotográfico entre 1900 y 1918. Fíjense, este es el lugar en donde estamos ahora. Esta es la casa de don Pedro del Río Zañartu. Es exactamente la misma, hecha de madera.
Y aquí nos encontramos con algo muy importante, y hablo de la cláusula octava del testamento del señor Pedro del Río Zañartu. Y por lo que me doy cuenta, es muchísimo texto. Se lo leería, pero es muchísimo. Pero acá está lo más importante, y es que él donaba tanto su casa como también parte de sus terrenos enormes en este sector a la comunidad. Y es por eso que es llamado también filántropo, porque puede ser multimillonario, pero gran parte de sus fortunas él las donó. Ahora, amigos, llegamos a un punto importantísimo y hablo de la casa, de los lugares en donde estaba don Pedro del Río Zañartu. Fíjense, aquí tenemos una imagen de don Pedro del Río Zañartu. Ya está súper abuelito y está bien desgastado. Obviamente, con tanto viaje, eso igual cansa, pero aún así no perdió su elegancia, está ahí fumándose un puro y con su barbita que sigue siendo bastante frondosa. Miren, por acá tenemos el comedor diario, casa museo. ¡Wow! ¡Qué bonito, amigos! Fíjense qué elegante la mesa, como también elegante todos los detalles, desde el reloj. Tenemos allá cuadros, los platos de la época. Por el sector de acá nos encontramos con un cofre. Quizás qué guardaba en este lugar. Miren, acá nos encontramos con diferentes palos. Lo más probable es que sean bastones, yo creo. Y por aquí, lo infaltable. Una estufita, pero hermosa. Y es que recuerden, estamos aquí en Concepción y hace muchísimo frío en invierno. En aquella época la mayoría de las casas en realidad tenían un sector donde orar, donde poder conectarse divinamente. Y quiero que se fijen en un detalle muy importante. Acá tenemos un trozo mosaico de la casa de Poncio Pilato. Miren, se dan cuenta que son cositas chiquititas, pero que son muy importantes en la historia mundial. Como también, ustedes dirán, pero Klaus, esa es una cruz, simplemente es un collar. Pero no, es un rosario de madera tallado con forma de rosas, como se puede ver ahí, del huerto de los olivos desde Jerusalén. Como se dan cuenta, de repente hay cositas que uno da como pasa rápido de vista, pero que son traídos desde el mismo lugar en donde estuvo Jesucristo. Si seguimos avanzando, nos encontramos con más habitaciones. Y aquí está la cama matrimonial de don Pedro del Río. Quizás piensen que esto es un espejo, pero no, esa es otra habitación. No se puede pasar porque obviamente está resguardado, pero sí se puede ver desde este otro lado. Fíjense, esta es la habitación de don Pedro del Río Zañartu. Y claro, ustedes me dirán, pero Klaus, ¿cómo es la cosa? ¿No era que la habitación de Pedro del Río era la de al lado? ¿Cómo va a ser esta otra de una plaza de don Pedro? Bueno, las dos eran habitaciones de Pedro del Río. Quizá lo más probable es que cuando su señora se enojaba lo mandaba a dormir solo para acá, vaya a saber uno, mientras que aquí estaba su escritorio, en la habitación que aún nos habilita. Aquí tenemos hasta el sombrero, como también su pipa. No sé si se logra ver ahí. Y fíjense, en la loza que tenemos acá, esto era parte del baño, porque si se dan cuenta no hay un baño en la habitación, ya que en aquella época no existían, sino que se colocaba un escupidero. Allí tenemos esa ollita que ven ahí, no es para guardar los trozos de pollo ni para hacer sopa, sino que es para hacer pipí. Era la pelela que existía en aquella época. Mientras que por el lado de allá tenemos una bandeja que se llenaba de agua y era con la que ellos se bañaban. Y es que claro, no todos tenían estas cositas, son partes de la élite de aquella época y no es el mismo mundo que habitamos el día de hoy. Estamos hablando de otro contexto, de otra época. Por acá nos encontramos que se describe el primer viaje que hizo entre 1880 y 1882. Si se dan cuenta, salió desde acá, se fue hacia Arica, pero se encontró que estaba la guerra del Pacífico, se encontró con el problema del Morro de Arica en 1880. Entonces se tuvo que devolver, se dio la vuelta por el estrecho de Magallanes, se fue a Argentina, luego recorrió toda América, se fue a Estados Unidos, cruzó, se vino por el otro lado y aparece por acá. Se vino a Asia, pasó por el Cantón Macao, se fue por la India, luego de Bombay cruzó hacia África, luego llegó a Egipto. Y desde ahí saltó a Europa. Desde Europa se devolvió a Centroamérica y desde aquí llegó por fin a Chile. Si se dan cuenta, literalmente dio la vuelta al mundo. No es que lo digan como que voló en avión, sino que pasó por casi todos los países. Pero quedó con gusto a poco, así que decidió hacer un segundo viaje. Esta vez fue entre 1887 y 1889.
Si se dan cuenta, aquí recorrió prácticamente toda Europa, pero no le bastó. Sintió que le quedó gusto a poco. Por lo tanto, aunque no me crean, lo voy a mostrar para que vean que es verdad, decidió hacer un tercer viaje. Esta vez lo hizo en 1904 a 1905. Recorrió toda América y nuevamente se fue a Europa, parte de África también, para llegar también a Estados Unidos. De todos estos viajes, que son muchísimos y con muchos artefactos que le llamaron la atención, muchos de ellos los compró, los adquirió, los trajo a su casa para que la gente que no tenía quizás la posibilidad de viajar pudiese venir a verlos. Y yo creo que ni siquiera él pensó que hasta el día de hoy hay personas como yo que podemos disfrutar de diferentes cosas del mundo en este lugar, aquí en Hualpén. Miren amigos, fíjense, está lleno de pequeños recuerdos. Y es que miren, por ejemplo, aquí tenemos las matrioscas de Rusia. Tenemos panderetas sevillanas. Por acá tenemos una navaja cabritera desde España también. Y es que miren, por ejemplo, acá tenemos cosas de China, por lo que me doy cuenta. Si se fijan bien, pagoda tallada en hueso, de origen chino. Todo esto lo hicieron en hueso. No es que sea plástico, sino que está hecho en hueso. Impresionante. Zapatitos en miniatura de China. Wow. Vaya a saber uno toda la historia que tenemos acá. Chinelas de seda, chinelas de terciopelo. Y así. Acá les puedo mostrar igual que tenemos un camello de bronce. O sea, hizo un recorrido por todas partes, incluido Egipto, el Líbano, como dice allí, Siria. Acá tenemos las réplicas de cabezas reducidas del Ecuador. En el Amazonas, las personas achicaban sus cabezas, los pueblos indígenas. El portecito, una cabecita chiquitita, más chiquitita que mi propia cabeza. Parecen pelota de golf esas cabecitas. Impresionante. Así como eso, tenemos más. Miren, acá tenemos cabeza tallada en coco, con dientes humanos, dice ahí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! A este museo, si es que vienen, la verdad es que recorrerlo así como lo estoy haciendo yo en estos momentos, no tienen que hacerlo, sino que tienen que dedicarle tiempo a cada exposición, porque cada una de las cositas que hay tiene su historia. Hay que darse el tiempo para estar acá. Y es que uno muchas veces piensa que para poder ver estas cosas tenemos que ir al fin del mundo, gastar miles de millones de pesos, pero no sabemos que, por ejemplo, aquí en Concepción, en Hualpén, tenemos un museo con muchas de estas cosas que podemos ver aquí en vivo y en directo. O sea, lo tenemos acá. Solo falta que nos enteremos de que esto existe. Y es un lugar muy bonito y en el lugar de los hechos, en donde Pedro del Río Zañartu trajo todas sus cosas. Es como un museo de sitio de don Pedro del Río. Fíjense este lugar de acá. Tenemos la armadura de un samurái. Y sí, amigos, es la armadura de un samurái. Y por lo que me doy cuenta, está bien viejita. Y es que seguramente, vaya a saber uno, pero lo más probable es que quizás estuvo en combate. Es hermoso poder ver esto aquí en Chile. Pero si encuentran que la armadura de un samurái es algo impresionante, no se imaginan lo que les voy a mostrar ahora. Wow, amigos, aquí llegamos a otra habitación más de la casa de don Pedro del Río. Y tenemos imágenes acá de las pirámides. Esto nos da un indicio, y es que en esta sala hay muchas cosas que vamos a encontrar de Egipto. Quizás no pirámides, porque es imposible traerse una pirámide de allá, pero lo que tenemos allá ya rompe todos los esquemas. Yo no sé si en algún momento ustedes imaginaron que en Chile podrían encontrarse con una momia egipcia, pero una momia real estoy hablando, una momia traída desde las mismas pirámides, desde allá mismo, desde Egipto. Pero chiquillos, acá tenemos una momia egipcia real. No es de plástico, no es de goma, no es una construcción, no es una copia, es un ser humano desde Egipto. Esta momia fue adquirida por
Pedro del Río Zañartu en uno de sus viajes a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Estamos hablando igual de tiempos en los que se podía comercializar las momias. Era totalmente común la venta de antigüedades. Muchos objetos egipcios salieron del país rumbo a colecciones privadas y terminaron finalmente distribuidos en diferentes países del mundo. Uno de esos países fue obviamente Chile, aquí en Hualpén. Hasta el día de hoy tenemos una momia egipcia en este lugar. Este tipo de momificación es de hace más de 2000 años, en donde el cuerpo se preservaba. Se entendían que la vida después de la muerte dependía de su conservación. Y el día de hoy tenemos un vestigio claro aquí en el Museo de Don Pedro del Río. Una pieza que salió del desierto del norte de África y terminó finalmente aquí en Hualpén. Y lo más probable, y estoy casi seguro, de que muchos de los que viven aquí en la región no tenían idea de que tienen una momia egipcia tan cerca de sus casas. Pero bueno, lo importante es que ahora lo saben. Hoy les conté lo que fue parte de la historia del Biobío. Lo que en un principio fue una frontera natural, con el tiempo evolucionó y posteriormente fue un punto de conexión. Aquí se juntaron caminos, llegaron vendedores, llegó la industria. Finalmente se terminó transformando en un polo económico importantísimo para el país. Espero que les haya gustado esta historia y muchas gracias por acompañarme en un capítulo más de Chile en los ojos de Klaus. Nos vemos el próximo sábado con un capítulo nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.